Solamente aquí hacer una cosita nomás. Ok, ahora sí. Muy bien. Eh, Bien, ayer nosotros empezamos con una introducción, hablamos de las dispensaciones y de los pactos, pero hoy día ya vamos acá, a ver, vamos a ver Israel en la profecía, el papel de Israel en la profecía bíblica, en la escatología. En Ezequiel capítulo 11, 37, versículo 11 a 14, leemos: entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. La energía que mantiene el reloj profético de Dios caminando a tiempo es la nación judía. No tengo ninguna duda, a la luz de la palabra y a la luz de los hechos, que Israel camina en ese tiempo con el Señor. Al juntar los judíos en su tierra, se montó el escenario para el regreso de Cristo. Dios prometió a Ezequiel, él a Israel, y al retornar los judíos a la tierra que Dios había dado a Abraham, y para regenerar aquella gente en la tierra. Entonces vamos a Romanos capítulo 11, 25, 26, palabras del apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Aunque muchos judíos han retornado a Yahweh, es decir, a Israel, la mayoría no son creyentes. Ahí tenemos un texto de Deuteronomio, capítulo 1, capítulo 30, de 1 a 3. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Entonces, es increíble si vemos cuando Ezequiel escribió la profecía de los huesos secos, del valle de los huesos secos, y volvemos en el tiempo a Deuteronomio, estamos hablando de muchos siglos, pero el Señor sabía lo que pasaría a Israel. Dios probablemente va a usar las condiciones en la gran tribulación para traer su pueblo hacia sí mismo como su Salvador, y así todo Israel será salvo. Palabras que están en Romanos 11, 26. El retorno nacional de Israel hacia Dios coincide con el retorno de Cristo.
mientras muchos judíos están siendo salvos hoy día, probablemente el mayor fruto de los esfuerzos evangelísticos contemporáneos, entre ellos, no va a ser cosechado sino hasta después del rapto. Y aquí tenemos un pasaje de Génesis 12 de 1 a 3, donde el Señor habla a Abraham. Es la primera promesa cuando Dios llamó a Abraham. No voy a leer ahora, pero conocemos este pasaje. Y al final el Señor le dice a Abraham, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vamos a ver entonces el rapto o arrebatamiento. Son palabras casi en este contexto, casi que sinónimas. Primera Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Aunque la palabra rapto no ocurre en la Biblia, la idea es expresada en las palabras arrebatados arriba. Entonces, estas dos palabras que forman una expresión o una pequeña frase, ella nos lleva a entender, nos da a entender sobre el arrebatamiento. El rapto es la primera fase del retorno de Cristo, envolviendo a cada cristiano que esté vivo en ese tiempo. Estos cristianos van a ser arrebatados para encontrarse con Él en las nubes, instantáneamente recibiendo cuerpos glorificados. Es algo maravilloso, algo glorioso, algo que incluso nuestra mente no logra concebir. Como este cuerpo que dice la Biblia no va a heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios, pero al instante, cuando haya el arrebatamiento, habrá la glorificación, la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos glorificados. Es algo maravilloso. Todos aquellos que hayan muerto en Cristo, hay que ver bien esto, en Cristo, los que fueron creyentes, los que creyeron, que nacieron de nuevo, van a ser resucitados. Todos aquellos que están vivos y salvos en el tiempo del rapto van a ser arrebatados con Cristo antes del comienzo de las 70 semanas de Daniel, esto es la gran tribulación. Existen muchas razones para creer que el rapto precede a la tribulación, pero fundamentalmente esta vista es consistente con una interpretación histórico-gramatical de las escrituras. Ahí tenemos que ver que existen tres corrientes teológicas: la pretribulacionista, la mesotribulacionista y la posttribulacionista. Hay tres pensamientos o tres corrientes teológicas que hablan del arrebatamiento. Veamos. Un examen cercano de las escrituras proféticas revela una distinción entre el rapto, lo cual se relaciona con la iglesia, y la revelación de Cristo en poder y gloria, lo cual se relaciona más con Israel. Los cristianos deben encontrar consuelo en la verdad del rapto y deben confortarse unos a otros con esta verdad. En 1 Tesalonicenses 4, de 13 a 18, el apóstol Pablo dice: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, veamos la promesa del arrebatamiento.
Cristo dijo a sus discípulos que iba a la casa de su Padre, al cielo, a preparar lugar para ellos. Son palabras de Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. B prometió regresar otra vez para sacarlos de este mundo y llevarlos con él. Juan 14, versículo 3 dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Veamos el propósito del arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? A, significa salvación completa para los que están en Cristo. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, es salvo de la pena del pecado. Cristo sufrió la pena, o sea, el castigo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Los salvos no seremos juzgados en el juicio del gran trono blanco por nuestros pecados, puesto que ya tenemos vida eterna y no pereceremos jamás. Hay varios pasajes en la Biblia que nos muestran que aquella persona que nació de nuevo, y según el apóstol Pablo, el que está en Cristo es una nueva criatura, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Entonces esas personas no serán juzgadas, es decir, en el juicio del gran trono blanco. Ahora veamos. Observe Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Son palabras de Jesucristo. Por consiguiente, Romanos capítulo 8, versículo 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estamos bien con esto. No vamos a pasar por el juicio del gran trono blanco. Ahora, veamos, número 2. Ahora, en el presente, Cristo nos está salvando del poder o dominio del pecado en nuestra vida diaria. Entonces, ya fuimos salvos, pero en el presente, como dijo Pablo, la vida que ahora vivimos por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto se refiere a la santificación, a una vida lejos del pecado. El verdadero cristiano, el Hijo de Dios, no tiene placer en el pecado. Es decir, en este tiempo, Cristo nos está salvando del poder o dominio del pecado en nuestra vida diaria. En el futuro, en el arrebatamiento, seremos salvos de la presencia del pecado. Nos llevará Cristo fuera de este mundo, fuera del alcance del pecado. Será la salvación del cuerpo. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Bendita espera. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior
aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Significa la glorificación del cuerpo del creyente. Este cuerpo, como ya hemos dicho, no entrará en la eternidad. Entonces habrá una transformación y la Biblia llama glorificación del cuerpo del creyente. Primero de Corintios 15, 51 a 54 nos dicen, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¡Qué bendición! Los muertos, esto está en 1 Corintios 15, 52, son los muertos en Cristo, los que aceptaron a Cristo y después murieron, serán resucitados incorruptibles. Nosotros, según el versículo 52, son las personas salvas, pero al tiempo de la venida de Cristo, que están vivos, serán transformadas en aquel momento. Entonces, es muy clara la palabra, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Imagínense, es una cosa portentosa, es algo maravilloso. Y los vivos serán transformados en aquel momento. Es decir, muertos y vivos serán transformados. Todos los salvos, muertos y vivos, seremos arrebatados y tendremos un cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Es algo maravilloso. Filipenses capítulo 3, 20 y 21 nos dicen, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El programa del arrebatamiento. No sabemos cuándo viene Cristo por los suyos. Puede ser hoy mismo. Es el evento de profecía que está próximo para cumplirse. No se sabe cuándo, pero las señales están ahí. Marcos 13, 31 a 37, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto de gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. El Señor aquí está siendo bastante enfático en cuanto al tiempo. Hay un tiempo que Dios señaló, pero nosotros no sabemos. Entonces, a nosotros como iglesia, como siervos, nos toca velar, estar alerta, como dijo el Señor.
porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Será de repente. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:13-16, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Los vivos en Cristo serán arrebatados con los muertos resucitados para reunirse con el Señor. En primera de Tesalonicenses 4:17 dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Mientras esperamos al Señor, la promesa de su venida es una esperanza consoladora en tiempos duros de prueba, de muerte. Ahí, primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. También es una esperanza que purifica. Primero de Juan, capítulo 3, de 1-3, dice, mira cuán grande el amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él como le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces, es por eso que la Biblia dice que, incluso refiriéndose a los últimos tiempos, el santo santifíquese aún más. El inmundo ciega en su inmundicia, pero el santo se purifica. Y esta palabra, estos versículos nos muestran con claridad que debemos ser como Él es. Vamos a ver el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Vimos que habrá el arrebatamiento, ya, no sabemos cuándo, no sabemos la fecha, la hora, nada, absolutamente. Sabemos que habrá. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los vivos serán arrebatados, y ahí habrá dos cosas muy importantes y que vamos a abordar en este momento. Dice 1 Corintios 3:11-15, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ha, pero pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo,
aunque así como por fuego. Entonces, veamos ahora 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Los salvos que han muerto resucitarán con cuerpos incorruptibles y los salvos vivos serán transformados. Juntos subirán a encontrarse con el Señor. ¿Qué pasará con los que son arrebatados? Ahí están dos cosas, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ya hemos visto dos pasajes bíblicos que nos hablan que las obras serán probadas, se pasará como que revista a las obras, si fueron obras buenas o no, pero ¿qué pasará con los que son arrebatados? Primeramente, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nos vamos a confundir con el gran trono blanco. 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que a cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto se refiere a todos los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Se refiere a los salvos. Primero de Juan capítulo 5, 28 y 29 nos dice que habrá dos resurrecciones. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Son palabras de Jesús. Los salvos resucitarán primero y aparecerán ante el tribunal de Cristo. Ya hemos visto en 1 Corintios 5:10. Los perdidos resucitarán 1000 años después y serán juzgados ante el gran trono blanco. Entonces, según las palabras de Jesús, habrá dos resurrecciones, para los salvos y para los no salvos. ¿De qué se trata el tribunal de Cristo? No es para juzgar el pecado del cristiano. Los pecados del creyente en Cristo fueron juzgados por la muerte de Cristo en la cruz. Aleluya. Primero de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Amén. Dios no puede juzgar y condenar al pecador arrepentido por sus pecados, porque Cristo fue juzgado en su lugar. Primero, Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, repetimos, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La persona es salva o está perdida antes de morir. ¿Cómo eso? Juan 3, 18 y 36. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, es muy claro esto. O somos salvos o no somos. La persona es salva o está perdida antes de morir. El juicio del tribunal de Cristo no es para ver si se salva o no la persona. No es para eso. El tribunal de Cristo es para juzgar las obras que el creyente hizo después de ser salvo. Primera de Corintios 3, 11 a 15. Repito, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque en el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Es decir, aquí el fundamento es Cristo, según el versículo 11. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. El vivir una vida de amor y dedicación al Señor, de separación del mundo, de fidelidad a la iglesia, etcétera, es edificar con oro, plata y piedras preciosas. Aguantarán el fuego del juicio y resultarán en recompensas. El vivir para satisfacer el yo y la carne es el edificar de madera, heno y hojarasca. Se quemarán estas obras. El creyente no perderá su salvación, sino las mismas obras y las recompensas que hubiera recibido, verá sus obras consumidas. Entonces aquí está muy claro, queda muy claro que el tribunal de Cristo es para dar recompensa según sus obras. Entonces, si yo edifiqué con santidad, es decir, separación del mundo, con fidelidad a la iglesia, a la obra de Dios, significa que yo edifiqué con oro, plata y piedras preciosas. Hay otros que son salvos, pero están predicando como que para sí mismos, están viviendo para sí mismos, piensan solamente en las cosas materiales. Estas personas están edificando con madera, heno y hojarasca. Esto se quema con mucha facilidad. Oro, plata y piedras preciosas no queman con tanta facilidad. Por el contrario, son cada vez más purificadas. Significa que aguantarán el fuego del juicio. Mientras que los que estaban para satisfacer el yo, la carne, estaban edificando con madera, heno y hojarasca. Y ciertamente sus obras serán consumidas. Después de esto, las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. En Efesios 5, 25 a 27 y 2 de Corintios 11, versículo 2, se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo. Ahora, la iglesia es desposada o comprometida con Cristo. Las bodas se celebrará allá en el cielo. Por ahora somos la novia del Cordero.
estamos desposados, estamos comprometidos, pero después del arrebatamiento y del tribunal de Cristo se celebrará las bodas del Cordero. Cristo ha de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Estas bodas de Cristo con su iglesia serán después del arrebatamiento y el tribunal de Cristo. En Apocalipsis 19, 9 y 10 nos dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Todos los salvos estarán presentes en las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo es para otorgar el galardón a cada creyente. Segunda de Corintios 5, 10, repito, porque todos nosotros, abro paréntesis, los salvos, cierro paréntesis, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nosotros tenemos que entender algo, es que la idea de Dios en todo el plan de salvación a través de los siglos, hasta que Cristo viniera, hasta que Cristo muriera, hasta que Cristo resucitara, la idea es que Cristo es el marido, es el esposo, y Él ha comprado la novia por un gran precio, precio de sangre, es decir, la iglesia. Entonces, la novia del Cordero, la novia que está desposada, está comprometida, ella debe purificarse. Pero sabemos que hay unos que no viven un patrón de santidad como Dios quiere. Viven en la carnalidad, son creyentes, son salvos, como dice la palabra, como que por fuego, pero todavía viven más para el mundo, están más dispuestos a las cosas del mundo, las cosas de Dios ya no les da tanto, no les causa compromiso, no tienen compromiso. Están edificando con heno, con madera, con hojarasca. Esto va a ser quemado. Muchos incluso que predicaban, muchos que estaban haciendo la obra del Señor pensando estar agradando a Dios. ¿Cuántos ahí que predican son salvos, pero el interés todavía es su bolsillo? Están edificando con madera, con hojarasca, con heno. Mientras que tantos están viviendo para Cristo, están sufriendo por amor a Cristo. ¿Cuántos miles de hermanos por todo el mundo que están incluso pagando con su propia vida por amor a Cristo? Ciertamente están edificando con oro, con plata y piedras preciosas. Aquí ya dejo de compartir. A ver. Me parece que no compartí la pantalla. Pues bien, entonces, ¿alguna pregunta? Sí, ¿me escucha bien usted? Sí, le escucho bien. Ya, no se preocupe, yo no quise interrumpir ya de que no estaba compartiendo la pantalla, pero yo estaba viendo el PowerPoint en mi computador. Ah, qué bueno, qué bueno, Sí, qué bueno. Qué estaba bueno, hablando. estaba acompañando, qué bueno. Sí, no, siempre yo abro el PowerPoint. Ah, ¿ya? qué bueno. Seguir la clase y si tengo alguna pregunta, tengo claro el punto ahí. ¿ya? Ajá.
es muy interesante este tema, ¿cierto? Es muy interesante, ¿ya? Y por eso tengo yo 3 preguntas aquí anotadas, ¿ya? Ya. La primera, una pregunta en cuanto habló en el punto 12, todos los que han muerto en Cristo. La pregunta es, la gente que nosotros decimos que mueren en Cristo, primero, es gente que confesó a Cristo. Ya, ahora, la pregunta es esta. ¿Tiene que esencialmente ser bautizado en agua? Mire, el bautismo, una buena pregunta, el bautismo es un acto de obediencia al mismo Señor, según la palabra, el que cree y fuere bautizado. Claro, Pero hay casos de personas, como el mismo ladrón en la cruz, que claro, no tuvo tiempo para bautizarse. Es decir, estamos hablando de personas que incluso aceptan a Jesús en su lecho de muerte. claro, Si comparamos, ¿no? Están muriendo y por lo menos las personas que van a hospitales y predican a personas que ya claro, están en el claro, estado terminal, claro, aquella persona no tiene tiempo para bautizarse, siquiera tiempo para un discipulado. Esa persona, sí, si ella aceptó a Jesucristo, ella será salva. Ahora, claro. ahora, volviendo para los que están con salud, tienen A eso, tiempo, si esa persona no se bautiza, ella está en un acto de desobediencia. ok, Porque el que ama, pastor, el que ama obedece. claro, por Es una supuesto, consecuencia, es un fruto, es un claro, fruto. claro, claro, Era lo que hablábamos ayer, es un fruto. Entonces, si la persona no quiere bautizarse o viene con el argumento, no, cuando yo sienta del parte de Dios, esa persona está siendo hipócrita, no está siendo obediente. Entonces, podríamos decir que no es un verdadero cristiano. seguro, porque el verdadero Jesús es muy fácil, el que cree y fuere bautizado. El Claro, bautismo significa nuestra identificación con por, Jesús con su muerte y su resurrección. claro, También es un acto público de fe, es un testimonio. Estoy dando testimonio de que Cristo realmente transformó a mi vida. Entonces, porque, ¿por qué? Porque yo estuve 14 años en la iglesia metodista pentecostal. ya. Yo la conozco mucho, fui oficial diácono al lado Ajá. del pastor y todo, entonces sé de lo que estoy hablando, ¿ya? Por ejemplo, ellos ese pasaje que dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, ellos dicen que ese bautismo se refiere al bautismo del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con el agua. No, Yo no creo eso. no, es imposible, no. Esto es una completa mala interpretación de las Claro, escrituras, por supuesto. según lo que leemos, porque la palabra ahí cuando se dice bautismo es Sí, inmersión, es como entrar dentro del agua, sí, no es una cosa incluso, simbólica, no claro, es una cosa claro. simbólica. Incluso yo estudié esa parte y incluso es más, la palabra bautismo significa sumergir y emerger. Exactamente. Claro, claro, sí, yo estudié esa Entonces, parte. Ahora, ajá. ¿ya? ¿Sí? ¿Tiene algo más? No, sí, solamente completando, porque, por ¿Ya? ejemplo, el término bautismo con el Espíritu Santo es otra cosa, la verdad. La palabra más clara es ser revestido, Ok, es ser revestido. Y Jesús es muy claro que es algo que viene de lo alto. Y ok, es interesante que ok, no tiene nada que ver con agua. ok, Perdón, podría tener algo que ver con el agua, como por ejemplo la lluvia. Pero cuando estoy bajo la lluvia,
yo no estoy sumergido en el agua. Claro, claro, La lluvia me está mojando. claro, Entonces, claro. el término más correcto sería ser revestido Ok, del Espíritu Santo. ok. Después hablamos en el punto 13, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Cierto. ¿Ya? Y se habló en el punto de aquel que edifica, ¿cierto? Está el que Ajá. edifica con oro, plata preciosa, oro, plata y piedra preciosa, ¿cierto? Que nosotros todos sabemos, usted también, que es un material resistente, ¿cierto? Exacto. Y tenemos después heno, hojarasca y madera, que son elementos que se queman muy fácil, ¿ya? Ahora, cuando viene el tribunal de Cristo y va para la recompensa, bueno, no, lo puse como pregunta, pero no creo que no es una pregunta, creo que Ajá. es algo que yo pienso, ¿ya? Yo creo que va a ser así. De hecho, yo lo predico de esta manera, ¿ya? Cuando habla de heno, plata, piedra preciosa, heno, madera, hojarasca, hay una división, ¿ya? De los que edifican de buena Exacto. manera y los que no, ¿cierto? Ajá. Ahora, va a haber una separación en cuanto a, porque yo pienso que el cielo no es para todos igual. ¿Ah? Yo pienso que no es para todos igual. Yo pienso que hay los que se les quemó todo, el heno, hojarasca, madera, no pueden recibir lo mismo que nosotros. Exacto. Entonces, y aquí yo donde pongo la pregunta, la otra pregunta, junto con esta. Bienaventurado, dice, los que son llamados. No dice que todos. Dice los que son llamados a la boda, los que son llamados a la boda del Cordero son todos. Son Son todos. todos. Sí. Pero resulta que después hay una cena. ¿Ah? Uh-huh. Entonces yo siempre lo miro de esta forma, ¿ya? Los que tienen oro, plata y piedra preciosa, ganaron recompensas, premios, todo, participan de la boda y van a la cena, ¿ya? Cena. Pero los que edificaron con oro, madera, hojarasca, participan de la boda, pero no van a la cena. ¿Por qué? Ajá. Déjeme terminar. ¿Por qué lo miro así yo? Porque cuando nosotros hacemos una boda acá en la tierra, ¿cierto? Cualquiera que pasa por la calle, hoy están haciendo una boda y se paran a mirar, a ver la boda, a ver todo, pero en la boda no todos van a la cena, solamente los que son invitados, ¿ya? Entonces, cuando nosotros leemos textualmente, cuando lo que dice aquí Apocalipsis, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Yo siempre he pensado, de hecho yo lo predico así, yo siempre he dicho, el hombre que recibe un buen premio, se sacó la mugre, fue un hombre responsable, predicó la palabra, hizo todo, porque mire, yo tengo esta teología. La gente que está en la iglesia no sirve para nada, lo voy a decir así, ¿ya? Lo voy a decir así. La gente que está en la iglesia se convirtió todo, pero no sirve para nada. Se sienta 20 años, no va a predicar, no hace nada, pero sí diezma, ofrenda, da sus primicias, pero no hace nada más. Esa persona va a ser salva igual. Exacto. Pero arriba, en el tribunal donde cambian todas las cosas. Porque creo que Dios es justo, creo que Dios no le puede pagar justamente a uno que no hizo nada con otro que hizo mucho. Claro. Creo, no sé, eso es lo que yo le quería aportar. Es muy interesante esa perspectiva, que todos los que murieron en Cristo ya van a estar allá. Correcto. Salvos, arrebatados, o los que edificaron con cosas preciosas y no todos. Ahora, viene una cosa muy interesante. ¿Se acuerda cuando la madre
de uno de los discípulos dijo: Jesús, cuando estés en la gloria, Sí, que ellos se sienten claro. a tu diestra. Sí, Jesús le dijo algo muy interesante. No me compite a mí, claro. no me toca a mí esto, sino a mi Padre. Ok, Ahora, ok. complementando, eso es un punto. Ahora vamos al Sí, siguiente punto. La idea de una cena es una perspectiva oriental, ¿cierto? correcto. El sentarse Buen punto. a la mesa, había lugares de honra Ok, para algunas eso. personas y Punto. había otros lugares para invitados, digamos, menos Honroso. importantes, Sí, menos importantes, claro, claro. pero todos participaban. Ok, Igual ok. que como por ejemplo, ahí vamos a la boda de Caná en Galilea, Claro. cuando incluso se servía un vino bueno al comienzo y al final le daba ahí un El más malito. paleta, ahí un pipeño, Claro, un buen pipeño. Entonces, pero Jesús hizo lo contrario, lo mejor vino después. claro, claro. Ahora, los invitados, cada uno tenía su lugar. Entonces, las Ok, personas más... entonces, en el caso, obviamente, los que fueron fieles, los correcto. que murieron por amor a Cristo, Claro, claro, los que dieron sus vidas, claro, estos claro, se sientan en claro. lugares de honra. Ahora, los demás que eran ahí nomás, estos no van a sentarse en un lugar Claro. de honra, No, no, pero bien. sí van a participar. Me gustó el punto que dijo usted, el tema de la cena oriental, pues yo lo miré, la boda, todo esto, hacía Sí, en sí. mi la Sí, porque, tradición aquí, pero claro, cuando es usted que puso tenemos el que punto, entender la perspectiva y la idea que tenía. Por ejemplo, el mismo Juan era judío, entonces claro, Jesús también era judío, pero es la perspectiva. Ahora sí, realmente sería muy injusto, y como usted mismo dijo, Dios es justo, es un sí, juez justo. por supuesto que sí. Juzgará, dice que juzgará con equidad. Exactamente, Entonces, exactamente. la otra pregunta. No, ahí está incluida la otra. Ah, Está, ya. está incluida entre los dos. Ya. Plata y ya. Pero no, Ya. eso tengo anotado. Excelente clase, fabulosa. Creo que irá de menor a mayor, A porque ver. no, buenísimo. Estos puntos son extraordinarios porque creo que yo siempre digo a la iglesia, yo siempre le predico y le digo yo, cuando lleguemos al tribunal, todo va a cambiar. Ahí Mm, va a cambiar todo. va a Usted cambiar quiere, todo. no trabaje, si quiere venga cuando quiera, no haga fuerza, pero yo, Así es. por ejemplo, yo siempre le digo esto a la iglesia, le digo, yo soy un ambicioso por recibir mi premio, ¿ah? Ajá, así es. Por recibir un premio bueno, yo no quiero, no, pues no, tanto tiempo para eso, no, ¿cierto? Pero excelente, Pablo, así es, Pablo tenía la misma perspectiva. Él corría por el premio de su claro, por soberana supuesto, vocación de claro. Dios en Cristo Jesús. Sí, Muy bien, excelente. pastor. Muy Listo. bien. Entonces nos estamos viendo mañana, ya. Que el Señor le bendiga y que tenga ahí un inicio de tarde también muy bendecido y Gracias. provecho, porque está casi llegando la hora del almuerzo. Sí, gracias. Listo. Ya, Bendiciones, pastor. bendiciones.